Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy nuevamente para considerar la palabra del Señor juntas. Estamos hoy iniciando una nueva serie en nuestro tiempo de estudio bíblico. Se trata de Palabras de Jesús desde la cruz. Vamos a considerar hoy las primeras palabras de Jesús desde la cruz en el Evangelio de Lucas. Pero primero vamos a ver algunas palabritas antes de la cruz. En el capítulo 22 de Lucas encontramos que ya se había definido el complot para matar a Jesús, que el Señor ha instituido la cena para que recordemos su muerte y su resurrección. Los discípulos quizás no entendían mucho y les está dando las últimas instrucciones, le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces, y ya cerrando esta conversación, dice en Lucas 22, versículo 37, porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Por qué me impactó tanto esta expresión de Jesús? Me hizo pensar cuánto le creo al Señor. Cuánto creo de lo que aún falta cumplirse. Y no solamente por los hechos futuros, sino en mi día a día, cuánto creo de su presencia, de su provisión, cómo confío en Él. Cuánto descanso en que todo lo que está escrito de Él y lo que Él ha dicho tiene cumplimiento. Todo lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, en las profecías, todo tuvo cumplimiento. Todo tuvo cumplimiento en Jesús. No se va a cumplir lo que aún falta, no se va a cumplir día a día que si, como Él lo dijo, Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Que si busco primero el reino de Dios, todas las demás cosas estarán añadidas. No se va a cumplir que Él es la victoria que vence al mundo. No se va a cumplir que Él viene a buscarme, que Él me ha dado vida y vida eterna. No va a cumplir todo lo que está escrito cuando ya ha cumplido y ha dado pruebas de que todo lo que se había anunciado, Él lo ha cumplido. Y acá se refería a algo que tampoco entendían los discípulos en ese momento, que iba a ser contado con los inicuos, con los malhechores. Inicuo quiere decir una persona, alguien que está en la iniquidad, en lo que no es el equilibrio, lo correcto. Y el Señor fue contado, siendo manso y humilde, siendo perfecto, sin pecado. Fue contado como un malhechor, cumpliendo la Escritura. No se va a cumplir todo lo que falta, no se va a cumplir en el día a día todas sus promesas. Luego entra en el jardín de Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite, y allí el Señor va a hacer su entrega al Padre. Les dice a los discípulos otras palabras antes de la cruz. Oren para que no entren en tentación. Quizás uno de los últimos consejos. Oren para que no entren en tentación. No que no vamos a ser tentados, pero sí que la oración nos va a permitir no caer en la tentación, no entrar en la tentación. La tentación llamará, pero no vamos a entrar en la tentación si oramos. Oren para que no entren en tentación. Y este consejo quiero también llevarlo a mi vida práctica. Cuántos miedos, cuántas aflicciones se levantan más fuertes que yo y desafían mi fe. Cuántas malas actitudes, cuántos pensamientos equivocados y que son ni más ni menos que tentaciones. Oremos para no entrar en tentación. Luego les dice, no a ellos, dice al Padre, orando de rodillas. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si el Señor Jesús oró así,
¿Cómo no aprendo yo a orar en esa entrega, en esa sumisión, en esa dependencia? ¿Cómo me cuesta decirle al Señor, me gustaría que esto pase, me gustaría que esto no sea así, pero que se haga tu voluntad? El Señor nos ha dado ejemplo en esta oración de cómo orar. Otras palabras antes de la cruz, cuando Él está ante el concilio de los judíos y luego ante Pilato. En ambos casos, Él contesta a la pregunta que en el caso de el concilio le hacen desafiándolo. Dijeron todos, ¿luego tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que lo soy. Y a Pilato, cuando le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndoles, él les dijo, tú lo dices. El Señor es como que, me queda esta lección, nos está diciendo, saquen sus conclusiones. Las evidencias están a la vista. Ustedes tienen que entender. Ustedes lo están diciendo. Ustedes lo dicen. Vos lo decís. Se lo dice a Pilato. Y lo estoy tomando para mí también, de manera personal. Tengo suficientes conclusiones para saber quién es Él. Puedo ver tantas evidencias. Luego, la última palabra antes de la cruz, que es lo que nos va a llevar hoy a considerar la palabra, es cuando ya va en la vía dolorosa. Ya ha pasado los juicios y está yendo a la cruz y las mujeres lloran al costado del camino. Dice, vuelto hacia ellas, les dijo. Eran mujeres que quizás se dedicaban a llorar en estos acontecimientos y a lamentar en los momentos de enfermedad, de muerte. Pero Jesús se da vuelta y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, por vuestros hijos, por sus hijos, porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbrannos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Y aquí hay palabra profética del Señor, palabra que quizás en parte no ha tenido todavía su cumplimiento, pero está diciendo, Él se representa como el árbol verde, y está diciendo, miren, no es fácil seguirme. Puede haber muchas dificultades, porque si a mí me está pasando esto, a los que me siguen, ¿cómo no les va a tocar ser parte también de los padecimientos? Aún en esos momentos, el Señor diciendo siempre la palabra de verdad. Vamos a ir ahora a la porción que nos toca en este momento, que ya es la primera de las expresiones desde la cruz. Estamos considerando entonces las palabras de Jesús desde la cruz. Estas frases, estas palabras son muy significativas, nos dan luz sobre lo que la cruz significa, el valor de la cruz. Las primeras están en Lucas 23:34. Dice que, leamos el versículo 33, dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando podría haber estado preguntando por qué, llorando a los gritos, insultando, Él pedía por nuestro perdón. Y digo nuestro, porque nosotros estamos allí incluidos, todos, con cada uno de los que fueron sus verdugos, con cada uno de los que gritaron, crucifícale, con cada uno de los que se burlaron y cuestionaron, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Él está diciendo, perdónales, clama al Padre.
Fíjense en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice una palabra aquí el apóstol Pablo que nos puede ayudar a comprender más sobre el valor de la cruz. 5:21 de 2 Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él estaba haciendo nuestra justicia. Él estaba haciendo la reconciliación, dice en el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, los cargó sobre Jesús. Él estaba haciendo nuestra justicia, cargando sobre sí nuestros pecados. Como había anticipado, fue contado con los inicuos, siendo que Él no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para hacer nuestra justicia. En Isaías 53, que es este pasaje que dice que fue contado con los inicuos, versículo 12 dice, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor oraba aún en el peor momento, en el momento mismo de la cruz, siendo clavadas sus manos y sus pies en ese madero, ofendido, maltratado, puesto como escarnio, como burla de todos, un espectáculo que está mucho más allá del dolor de la cruz como tortura, el dolor moral y el dolor espiritual, porque Él cargó el juicio por nuestros pecados. Pero dice 1 Juan, hablando de que había orado por los transgresores, como decía el profeta, Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, 1 y 2 dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es nuestro abogado, Él es el que intercede, y Él mismo es la propiciación. Él fue el pago de nuestros pecados, Él fue la ofrenda. Fíjense también allí en el libro de Hechos, dice Lucas, escribiendo en el libro de Hechos, palabras de el apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15. Pedro está predicando y les dice, especialmente a los judíos, les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron, negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero ustedes negaron al santo, al justo, y pidieron que se les diese a un homicida, mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 17. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también nuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes se había anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo habría de padecer, que su Cristo había de padecer. Y como está diciendo el Señor en estas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían, por ignorancia, dice. Sin embargo, estaban cumpliendo la Escritura porque era necesario que el Cristo padeciese. O por ejemplo también en el libro de Lucas o en el libro de Mateo, cuando encontramos las enseñanzas del Sermón del Monte y el Señor está diciendo que estemos siendo buenos con nuestros enemigos, que amemos a nuestros enemigos,
que perdonemos, que hagamos bien a los que nos maltratan. Y Él lo está cumpliendo. Así que es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Él cumple su palabra. La enseñanza que Él mismo nos ha dado, Él la experimenta y está siendo nuestro intercesor. Está abogando por nosotros. Fíjense en Filipenses, capítulo 2. Esta palabra tan preciosa aquí, resumiendo que es nuestro ejemplo y que no solamente es nuestro ejemplo, sino que el ejemplo que nos ha dado es el ejemplo del perdón, que no es ni más ni menos que el amor hecho perdón. Dice en Filipenses capítulo 2, que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, no lo mataron, no fue asesinado, Él se entregó, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Finalmente, llegamos entonces a la conclusión de esta charla. ¿Cuál es el significado de la cruz? De acuerdo a estas primeras palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. El Señor Jesucristo nuestro abogado. El Señor Jesucristo cargando sobre Él todo nuestro pecado porque voluntariamente puso su vida. Porque Él se despojó a sí mismo. Se entregó para ser nuestro Salvador. La propiciación de nuestros pecados hizo nuestra justicia. Él es nuestro perdón. Y es tan cierto esto que podemos caer de rodillas enteras delante del Señor, reconociendo que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Él pidió, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entregando su vida, muriendo por nosotros, siendo nuestro ejemplo. Pero más aún, es necesario que entendamos que es nuestro perdón total y absoluto. Y no en parte. ¿Se acuerdan cuando el hijo menor de aquel padre que el mismo Señor cuenta que le había pedido la herencia a su padre, decide volver? Él había recapacitado, dice la Biblia una expresión así, había vuelto en sí. Diríamos ahora, le hizo clic y pensó, ¿cómo? Si yo soy un hijo y estoy acá que ni puedo comer la algarroba que comen los cerdos, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan, volveré y le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hay alguien que analiza esta expresión del hijo y se identifica diciendo cuántas veces nos cuesta recibir el perdón. Uno de los grandes retos, les leo, como dice este autor, uno de los grandes retos espirituales es recibir el perdón de Dios. Pareciera que nos aferramos a nuestro pecado o que hay una partecita de nosotros que nos quiere seguir culpando o algo en nosotros que creemos que podemos tener cierto valor como para pagar la deuda. ¿Saben? El verdadero arrepentimiento consiste en que nos demos cuenta en que no podemos. No solamente que podamos volvernos al Padre y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, sino que yo no puedo restituirme, no puedo volverme a la comunión, no puedo. Sin tu abrazo no puedo. Y dice este autor que recibir el perdón implica la voluntad de dejar a Dios ser Dios,
dejarlo hacer todo el trabajo de sanación, restauración y renovación de mi persona. Siempre que intento hacer yo parte del trabajo, como el hijo diciendo, bueno, recibime, pero yo algo voy a pagar, voy a ser uno de los jornaleros. Termino conformándome con soluciones del tipo conviérteme en jornalero. Y siendo jornalero, puedo seguir manteniéndome distante, puedo seguir rebelándome o quejándome del salario, pero siendo hijo, amado, no solamente tengo que exigir mi dignidad, sino comenzar a prepararme y tomar mi responsabilidad. ¿Saben? La cruz nos llena también de una enorme responsabilidad. La cruz es perdón, perdón total, perdón absoluto. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y el mismo Señor clamó al Padre por nosotros. Perdónalos, porque no saben. No sabían lo que hacían ellos y nosotros estamos representados en todos ellos que lo clavaron en la cruz. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron los verdugos. Ustedes quieren decir lo que quieran de la escena, de las circunstancias. Fueron nuestros pecados, los de ellos, los nuestros, los de la humanidad toda. Y el perdón del Señor Jesucristo es total, es absoluto, es para vos, es para mí. Y no solamente que nos limpia y nos hace hijos, hijas de Dios. Si por la fe aceptamos su salvación, su perdón, sino que cada día la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y así lo dice el apóstol Juan, aun si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Viva, activa, efectiva, restaurando, restableciendo la comunión permanentemente con el Padre, para que tengamos este libre acceso a su presencia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y esto es, dice, porque el Señor Jesucristo mismo es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Y no tenemos que venir ahí con condicionamientos. Acá vengo arrepentido, pero hazme como uno de tus jornaleros. No, el Padre nos recibe como hijos, hijas, auténticos hijos e hijas de Dios. Y esto también nos llena de responsabilidad. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque la cruz es igual a perdón, perdón total y absoluto. Gracias. Gracias porque muriendo venciste al que tenía el dominio de la muerte. Pagaste la enorme deuda de nuestros pecados. Abriste el camino nuevo y vivo al Padre. Pura gracia. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor nos bendiga.